Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor. La esperanza la entrega el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera. De penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Aquí esta basura de reglamento. Y ustedes váyanse para el c*** con todo el reglamento. Saludos, y este es Radio Bemba. Y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico, y para el mundo por la WPRA 990.com. Desde aquí, desde Mayagüez para el planeta Tierra. ¿Cómo están ustedes? Este quien les habla es el profesor y trabajador social Raúl Morris García, precisamente aquí con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana en su bloque educativo. Saludos a las chicas de la lactancia, las quiero, las amo un montón, un reguete montón. Hoy tendremos una conversación de un tema que se ha estado discutiendo y a mí realmente me sorprende, yo diría que me sorprende pero no tanto, que el análisis es tan superficial sobre lo que está ocurriendo con las galleras en Puerto Rico, y algunos de ustedes dirán, pero ¿qué más buscar detrás de esto de las galleras? Vamos a hablar ya de eso en un minuto. Quiero invitarlos a ustedes a los mercados agrícolas. Precisamente hoy hay un mercado en Ponce detrás del Museo de la Masacre, y es la masacre que ocurrió en Ponce precisamente, y ustedes están invitados detrás de ese museo, que pueden ir a visitar el museo y después visitar el mercado agrícola natural de Ponce desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde todos los sábados. Allá un mercado agrícola, es un mercado agrícola de agricultura de aquí, del país, de aquí, del país, de gente, de agricultores, de gente que trabaja con sus manos y que siembra para llevarle a ustedes los mejores productos. Estamos por cerrar, creo que el 21, 22 se cierra la temporada hasta el próximo año, pero hoy pueden ir. También mañana pueden visitar el Mercado Agrícola Natural de Rincón, que se da todos los domingos, gente, todos los domingos, con los mejores productos locales de aquí, sí, de aquí, productos de agricultores locales. Allí usted puede encontrar cacao, allí usted puede encontrar lechuga, greens, allí usted puede encontrar tomates, allí usted puede encontrar cocos, allí usted puede encontrar comida vegetariana espectacular, por ejemplo los falafel, entre tantas otras cosas, y artesanos ni hablar. Saludos allá a mi amigo, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo para ti. A todos los artesanos que participan en los mercados precisamente del mundo y de el país, ¿no? Que son productos hechos aquí y hechos por artesanos y artistas. Repito, quien les habla es el profesor Raúl Morris y este es Radio Bemba. Hoy vamos a hablar un poco de esto de los gallos. Yo empiezo diciendo que no conozco absolutamente nada de las galleras. Nunca he visitado una gallera. Lo que sí he escuchado durante toda mi vida es que las galleras son una tradición puertorriqueña y no necesariamente. Yo fui a España y visité la corrida de toros, y a mí creo que visité también en México una corrida de toros y lo encontré bien fuerte, ¿no? Demasiado fuerte para mi gusto, y lo encontré inclusive cruel, ¿no? Desde la perspectiva del animal lo encontré muy fuerte, ¿no? Nunca he visitado una gallera, pero tampoco creo que me interesaría visitarla, ¿no? Y nuestra discusión hoy no tiene en absoluto que ver con si las galleras son morales o no morales, o si las galleras pertenecen o no pertenecen a la cultura. Esa no es mi discusión y yo no pretendo tenerla con ustedes. Soy un ignorante en cuanto a lo que viene siendo el gallismo en Puerto Rico. Sí tengo totalmente claro que es algo que se hace en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Haití, que se hace en Estados Unidos, en montones de estados, desde Luisiana, Texas, California, o sea, donde hay latinos y donde hay gente, donde inclusive gente de descendencia de otros países, por ejemplo Portugal y por ejemplo países de Centroamérica, Brasil, etcétera. Esto es un evento, un deporte que se practica en todos estos
países. Y creo que también tiene herencia española. No sé si en España todavía se practica. No estoy seguro. Sería una interesante búsqueda, ¿no? Pero yo quería básicamente este tema incluirlo o por lo menos presentárselo a ustedes como algo de continuidad con un sinnúmero de eventos que han estado ocurriendo durante los últimos años. Y yo he planteado en Radio Bemba en montones de ocasiones un elemento o algo que se llama gentrificación. Gentrificación es el elemento de poder deshacerse de unas comunidades particulares, hacer algo que pudiéramos llamar un blanquicidio, ¿no? Es reemplazar unas comunidades en muchísimas ocasiones negras o hispanas. Y esto ha ocurrido en montones de lugares en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Ocurrió mientras mi niñez, yo soy nacido y criado allá, pues precisamente mudan a gente de unas comunidades porque esas, en unas regiones que pudieran representar una economía, un interés económico muy alto, ¿no? En el caso de Nueva York, las rentas son bien caras, y cuando hablo de gentrificación hablo de un montón de comunidades que para los 70 y para los 80 tenían algo que se llamaba el control de renta o rent control, que era que el landlord o el dueño del edificio o el administrador del edificio no podía subir la renta porque había un tope, y por ley había un tope. ¿Y qué hicieron estos bambalanes? Pues estos bambalanes lo que hicieron fue precisamente mudar, o sea, dejar de dar servicio, por ejemplo, dejar de dar servicio como calefacción, dejar de dar servicio como limpieza, dejar de dar servicio como pintar el edificio, dejar de dar servicio de reparación, componentes de un hogar cualquiera, un edificio o un apartamento cualquiera, dejar de darle seguridad, ¿no? Y esto estaba en combinación en aquel entonces con un alcalde llamado Mayor Koch, y esto ocurrió precisamente, yo lo sé porque yo lo viví, ¿no? Y adicional a eso, se empezaron a quemar edificios. Nadie sabía cómo y por qué, sino que los edificios empezaron a quemarse. La gente, después que se quemaban, se quedaban abandonados. Y yo me acuerdo haber caminado desde el edificio, en el único edificio que estaba todavía útil o funcionando, que era en la calle de Simpson, al lado de algo que se llamó Casita María, que era un centro recreativo, ¿no? Para jóvenes, para niños. Se llama Casita María porque todavía existe, y el edificio que estaba al lado era donde nosotros vivíamos. Te estoy hablando de chiquitito, les estoy hablando de nosotros teníamos 6, 7 años como mucho, ¿no? Y de allí nosotros caminábamos, mi hermana y yo, de la mano hacia la escuela Pier 60, que era una escuela que estaba como a 20 o 15 cuadras. La mayoría de los edificios en la trayectoria desde donde nosotros vivíamos hasta la escuela estaban abandonados. Eso yo lo he mencionado aquí en montones de ocasiones. Abandonado significa quemado, nadie vivía en ellos, hecho leña, las estructuras de ladrillo estaban allí, pero no tenían ventanas ni puertas, y carros desmantelados por todas partes. Ese fue el Bronx, el South Bronx, en el cual yo me crié. Bien, y eso no fue algo que ocurrió por pura casualidad, sino fue parte de un diseño llamado gentrificación, y esa gentrificación era para desmantelar precisamente esas comunidades. Y cuando hablo de comunidades hablo de la gente, carne y hueso, la gente, carne y hueso, y esa gente las lograron sacar sin darle los servicios, sin darle protección, y en combinación con la alcaldía, porque querían que esa gente se fuera para reemplazarlo con nuevos inquilinos, y sin estos elementos de control de renta, entonces reparaban los edificios, ya no cualificaban o no llegaba nadie o no se mudaba nadie con esto de control de renta, y podían rentar los edificios o los apartamentos de $300 a $2,000 o a $3,000, que es lo que usted puede encontrar ahora. Un apartamento cualquiera en Nueva York le va a salir no menos de $1,000, ¿no? Y estoy hablando de un closecito, ¿no? Algo bien insignificante. Bueno, eso dicho, yo quiero que ustedes transfieran ese pensamiento y esa trayectoria de desmantelamiento, de descomposición, de dejar de dar servicios, de dejar de dar seguridad, de dejar de proveer lo que el Estado está allí para hacer. El Estado,
Cuando hablo del Estado, hablo del gobierno. Y no estoy hablando de particular gobierno alguno, debo decir partido alguno. Me es indiferente porque los últimos 30, 40 años, lo que han demostrado los diferentes partidos que llegan allá al poder es que pues ninguno ha logrado echar este país para adelante, y lo que se plantea es que siguen endeudándolo, cogiendo chavos prestados. Que si por alguna razón, algunos han intentado pero no lograron, que si por alguna razón algunos trataron de hacer un trabajo y tuvieron, por ejemplo, se encontraron con impedimentos, como en el caso de Aníbal Acevedo Vilá y otras cosas, ¿no?, que han ocurrido en estos últimos años, y el sabotaje detrás, ¿no?, que es el sabotaje de los que no se ven, como los fortuños que no están, pero dejaron todas esas sillas con gente sentada allí, como aquí le llaman los atornillados. Y hablo de él específicamente porque lo escuchamos cada vez, que toda esa gente que dejó allí son los que están trabajando hacia el sabotaje del desmantelamiento de lo que es el Estado Libre Asociado, que ya sabemos que no existe. Yo quería traerles a ustedes una lectura de un libro que lo tengo en la mano, por cierto. Se llama El Plan 2020, y le vamos a dar duro a esto porque tuvimos una amiga hace poco que me regaló esta lectura. Yo sabía que existía y había hablado de ella, había leído varios segmentos, ¿no?, de esto en diferentes lugares, pero no tenía la lectura completa y la tengo conmigo. Entonces, 2020 y la explotación minera, riesgo, la sobrevivencia de Puerto Rico, que se hizo en el 1974, creo que fue, por una organización o unos profesionales en Puerto Rico, sobre las estrategias que estaríamos viendo desde los 70, o que ya íbamos identificando desde principio de siglo hasta el 2020, y estamos en el 2018. O sea que esto que ustedes escucharán ahora se va a parecer un montón a lo que han vivido algunos y hacia dónde nos dirigimos. Y es un pequeño segmento que precisamente quisiera que ustedes escuchen. Los antecedentes históricos señalan que las 3 principales décadas del siglo XX tuvieron un desarrollo económico dirigido especialmente a la explotación monocultura, ausentista y latifundista del suelo como recurso natural renovable. Producir materia prima para exportar y, como consecuencia, a romper con las bases económicas de los puertorriqueños. Como datos representativos al planteamiento inicial, señalamos que en el caso del régimen colonial especial se producen 600,000 toneladas promedio de azúcar anuales. A raíz de la invasión y penetración del capital norteamericano, aumentó esta a en los primeros 10 años a 350,000. Y para el 1930 había sobrepasado las 900,000 toneladas anuales. Y estamos hablando de la caña de azúcar. Particularmente 4 grandes corporaciones norteamericanas que operaban 11 modernas centrales producían más de la mitad de azúcar en Puerto Rico y eran propiedades más de las 120 acres. Eran prioritariamente, ellas eran dueñas de las 120 acres de los mejores terrenos cultivables. La agresividad, concentración de la economía norteamericana sobre la puertorriqueña indefensa absorbió nuestra industria azucarera, protegida desde entonces por tarifas que le permitían un periodo de expansión. Esto provocó un cambio en la estructura económica, creando un sistema de explotación monocultura, ausentista y latifundista de las plantaciones azucareras. Con la devaluación de un 40% de la moneda puertorriqueña, aquí existió una moneda, y su situación por las Estados Unidos de Norteamérica a base de 60 centavos por peso, unido al abandono del café sin tarifas de proteccionismo, destruyen así el sector del hacendado nativo, o sea, el de aquí. Rompen de esta manera con la base económica de los puertorriqueños basada en el café, la cual daba trabajo a la mitad de la población de la isla.
Lo anterior, unido a la creciente invasión de productos norteamericanos, impidieron un mercado nacional y el desarrollo de una burguesía puertorriqueña. O sea, la invasión de estos productos para el 1930 en Puerto Rico y las empresas que desarrollaban la caña, adueñarse de todo este terreno, desmantela una economía local de la puertorriqueña, una burguesía puertorriqueña. Se distingue además los planes para el desarrollo entre las tres principales décadas del presente siglo, y hablo del siglo anterior, obviamente el siglo XX, con el proyecto ideológico de americanización del puertorriqueño. Declarar a Puerto Rico territorio de Estados Unidos, imposición de la ciudadanía norteamericana y el servicio militar obligado. Esto ocurre en esas tres principales décadas del 1900 al 1930 o 1940. El proceso revolucionario histórico desde el nacimiento, formación y desarrollo de Puerto Rico como nación es frustrado en el 1898 y repercute en toda la vida de pueblo hasta el día de hoy. Y ahora esto, cuando se escribe en el 1974, la nación fue destruida en su base material y las riquezas del país transferidas a manos ausentistas norteamericanos. Eso significa a manos de norteamericanos que no viven en la isla. Esto que acaban de escuchar es un evento que pudiéramos reemplazar los nombres o a lo mejor las fechas y se parece idéntico a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque cada una de esas cosas que se habla del desmantelamiento de la economía y llega al punto, porque hice la lectura completa del plan, de decir que en aquel entonces, estamos hablando del 70 y pico, 80 y pico, ese desmantelamiento incluía el desmantelamiento de la economía precisamente y el endeudamiento de el Puerto Rico del 70, del 80. O sea que no es nada nuevo esto que estamos escuchando. Yo hago este paréntesis y les señalo países que nos rodean que tienen exactamente palabra por palabra, porque insisto, lo que ocurre en Puerto Rico no es parte o exclusivamente ocurre en Puerto Rico, sino es un diseño que se impone, que lo traen, lo implementan, esto de comprar los políticos, ponerlos en lugares claves para montar un sistema y un sistema que responde a unos grandes intereses. Esto ha ocurrido en todos los países y podemos hablar de España y podemos hablar de Argentina, que ustedes saben, en Grecia, podemos hablar de, en el caso de México, podemos hablar de Venezuela, ¿no? Que lo escuchamos todos los días, como de momento hay un despelote en este país y hay un despelote y la culpa es de Maduro y la culpa es de Maduro y la culpa es de Maduro. Mira, no hay forma de que ningún bambalán de estos o gobernante precisamente individualmente o solo pueda desmantelar todo un país. Y yo no creo eso, yo no lo creo en Puerto Rico de ninguno de los que ha estado. Lo que sí creo es que cuando los ponen o cuando les permiten existir, y digo cuando les permiten existir porque cuando no están de acuerdo con las grandes empresas, con los grandes intereses, con los grandes multinacionales, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, hemos visto montones de ejemplos en el mundo, y me imagino que Fidel Castro es uno de los mejores que pudiéramos identificar, ¿no? No estoy de acuerdo con el gobierno de Fidel y por 60 años voy a montarte un embargo económico, social, militar, y no me importa si la gente se está muriendo de hambre, eso a mí me tiene sin cuidado. Tú vas a seguir así hasta que eventualmente tu misma gente que nosotros vamos a entrenar, después la bahía de cochino, mi gente, los vamos a entrenar, los vamos a insertar en tu país y ellos van a desmantelar. Mira, esto ha ocurrido en montones de países en todo el mundo, y en todo el mundo significa, y inclusive ahora la discusión o el argumento de lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia y lo que ocurre en Ucrania, que ha ocurrido que después de haber sido un país independiente auspiciado por Estados Unidos, eventualmente Rusia nuevamente lo retiene. Son cosas que están ocurriendo y quienes sufren, porque no es decir que uno está correcto o incorrecto,
son la gente, los ciudadanos que viven en estos países. Y en el caso de Puerto Rico, que llevamos ya varias décadas, o en el caso de este Plan 2020, desde que llegaron los norteamericanos a Puerto Rico, un proceso de manipulación de la economía. Primero desmantelamos la economía que existía, la agraria, ¿no? Aquella agraria que auspiciaba, que creaba empleo, que tenía la gente, aunque en muchísimos casos no ganando lo suficiente, pero estamos hablando de una economía que era local, ¿no? Que era ese dólar que se quedaba aquí, que es el que yo siempre menciono cuando usted va al mercado agrícola, que usted compra un producto allí, se queda allí, y el agricultor o el sándwich que compró o los vegetales que compró crean empleo aquí, ¿no? En el caso de lo que ocurría aquí a finales o a principios del siglo XIX, precisamente era una agricultura local, ¿no? Esa agricultura que estaba respaldada y auspiciada por esta burguesía local, por los puertorriqueños o los que vivían aquí. Bien, eso dicho, esto es bien importante porque lo que ha ocurrido en definidas y en diferentes etapas de Puerto Rico sigue y continúa ocurriendo. Esto que ocurrió en los 30, donde después de la guerra esta economía se cae allá en los Estados Unidos y en el mundo, y eventualmente también eso ocurre en Puerto Rico y hay una pobreza extrema. En Estados Unidos había una pobreza pero perra, ¿no? De que la gente tenía que hacer filas, y eso hay millones de documentales para poder comer, ¿no? Las filas de sopa, los soup lines, ¿no? Donde la gente habían 100, 200 personas. Estoy hablando cuando se cae la bolsa de valores allá en Estados Unidos, donde la gente perdió todo y vivía en la calle y morían, y a las enfermedades por doquier. Eso ocurre, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, pues claro está. La diferencia es que en el caso de Nueva York es muy difícil sembrar, porque en el caso de Puerto Rico había una agricultura que ya existía, y como mencionamos lo del café, era una industria que estaba principalmente en las manos puertorriqueñas. Bien, eso dicho, importante entender que si la economía es local, es más importante para aquello o aquel agricultor o aquella empresa local tener un Puerto Rico saludable y que genere ingreso, y que ese ingreso lo va a generar con los locales y se queda ese dinero, porque sabe y entiende que crear un empleo significa también crear un potencial cliente, ¿no? Cuando tú tienes una persona que está cobrando, ese dinero eventualmente lo va a regresar a tu empresa o a las empresas locales, ¿no? Y muy diferente a lo que hacemos ahora, que vamos y compramos en una de estas grandes tiendas por departamento, de las grandes tiendas por departamento que controlan el mundo, y vuelvo y repito, el mundo. Eventualmente ese dinero sale al segundo de Puerto Rico y llega a alguna oficina en algún lugar de los Estados Unidos o del mundo. Nadie sabe, porque las corporaciones, estas grandes corporaciones que están compuestas por estos accionistas, los accionistas que son los dueños de esas corporaciones, que pudieran ser 1,000, 2,000, 3,000, 1,000,000, como por ejemplo en el caso de las grandes corporaciones como que la dije, la tienda por departamento más grande del mundo, que no la voy a mencionar, pues tiene accionistas alrededor del mundo, que no es que viven en Nueva York, que no es que viven aunque dice la familia dueña de esa compañía, que es dueña de la mayoría de las acciones de esa compañía. Pues sí, claro, creo que viven en Texas, ¿no? Pero los dueños de esas corporaciones viven en diferentes partes del mundo. Y ese dólar que usted invierte en esa compañía, particularmente ahora, gente, oye, ¿se acordarán ustedes del año pasado? Que quienes respaldaron, auspiciaron, quienes abrieron primero, quienes le estaban sirviendo gas, quienes le estaban dando comida, hielo, oye, sean agradecidos. Y voy a ser enfático en esto, sean agradecidos, porque el año pasado esas corporaciones, muchas de ellas ni respondieron a la necesidad de ustedes. Aquí quienes echaron este país para adelante, y lo he dicho aquí 150,000 veces, fueron precisamente las empresas locales, las tienditas de la esquina, que fueron los que trajeron el hielo, que fueron los que trajeron la comida, las latas de habichuela, lo más inmediato que usted necesitó para sobrevivir esos primeros 6 meses. Fue de aquí. Y también le puedo decir de los mercados agrícolas, porque los mercados agrícolas, y hablo del Rincón y hablo del de Ponce,
ya a nivel de un mes estaban buscando la manera y traían lo que tenían, lo que sobrevivió, lo que sobrevivió la agricultura local, pues precisamente trajeron esos productos para que ustedes los tuvieran. Y eso yo soy testigo de eso, Estuve presente en estos mercados agrícolas porque de alguna forma u otra yo también soy parte de estos mercados agrícolas y lo digo aquí porque creo en ellos y voy e invierto mi dinero en Puerto Rico cada vez que uso mi dólar en esos mercados agrícolas. Pues precisamente usted tiene que ser agradecido en estas Navidades. Si usted quiere gastar dinero, piense primero en la economía local. Sea consciente y agradecido de que fueron ellos los que cuando tuvieron que abrir a las 3, 4, 5 de la mañana, esas estaciones de gasolina, oye, sea agradecido. Oye, esos pequeños supermercados y los supermercados de aquí, no voy a mencionar los nombres, pero los de aquí, bueno, sí voy a mencionar los nombres. Los Econo de la vida, los Selectos de la vida, los Mr. Special de la vida, los de aquí fueron muy, yo me acuerdo buscar un pavo porque no había electricidad y no había cómo hacer el pavo para Thanksgiving y tuvimos que esperar, qué sé yo, cuántas horas, 2 o 3 horas en el supermercado en la 100 de Mr. Special. Estuvimos horas esperando, pero felices los cientos, ¿no? Por no decir felices los 3 o los 4, porque allí realmente tuvimos la oportunidad de comer caliente y eso se dio en este país, antes de que llegara cualquier ayuda, que por cierto todavía están esperando. Oye, voy a hacer un paréntesis porque quiero decir, leí justamente en la portada, ustedes saben que todavía esos dineros que han prometido, que los millones, que los billones, que estos chavos para las carreteras, que los chavos para los edificios y la infraestructura y la luz, y todo, eso no ha llegado y si ha llegado ha sido bien poquito, muy diferente a lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en esos huracanes que le dieron a Florida, que le dieron a Texas, que le dieron a California, que le dieron a Nueva York, o sea, todos estos lugares diferentes a Puerto Rico no se está tratando igual. ¿Y por qué? Pues yo creo particularmente que es una estrategia para que eventualmente quienes se conviertan en el héroe de la película va a ser la Junta de Control Fiscal, y leí justamente esta semana que la Junta va a obligar o va a recomendar o le va a solicitar al señor presidente, el 45, el presidente actual de Estados Unidos, que le van a solicitar que acabe de enviar esos dineros como si es el presidente el que define eso, que decide eso. Mire, gente, eso es más complejo que eso. Es como la misma locura esta de que el señor gobernador actual de aquí, de este país, se va a montar en un avión y va a ir allá a hablar con los 500 senadores y representantes que existen y cuando él llegue, la alfombra roja va a estar esperándolo para que le pueda entrar y hablar con el presidente 45, porque tienen tan buena amistad y como eso es tan sencillo, como este señor no está bregando con China, y no está bregando con México, no está bregando con un montón de diferentes situaciones complejas en el mundo, pues le va a dar la hora, la media hora para que hablen de los gallos. Oye, qué cosa más. Tú sabes, qué cosa más, yo no sé. ¿Quién se lo cree? Yo no estoy seguro. Esto es muchísimo más complejo y estoy seguro que nos vamos a necesitar muchísimo más tiempo para discutirlo, pero ya lo discutiremos en un futuro. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.